You don't belong here. Wami. La ciudad parecía tranquila aquella noche, pero en realidad nunca lo estaba del todo. El ruido lejano de los autos, las luces intermitentes de los semáforos y el eco de pasos solitarios componían una melodía urbana cargada de tensión. Era viernes, pasadas las 10, y la mayoría de la gente ya estaba en sus casas, compartiendo la cena con sus familias. En una acera casi vacía, una mujer negra caminaba con paso sereno. Llevaba un abrigo sencillo, unas zapatillas desgastadas y una bolsa de compras que apenas podía sostener. Se llamaba Amara Johnson, y su vida era, como la de tantas otras mujeres, un constante equilibrio entre el trabajo duro y el deseo de dar lo mejor a los suyos. Esa noche venía del hospital donde trabajaba como asistente de enfermería, un lugar donde pasaba largas horas cuidando a pacientes con dedicación. A pesar del cansancio, había pasado por el supermercado para comprar pan, leche y las medicinas que necesitaba su madre. Cada paso que daba estaba marcado por la urgencia de regresar a casa, descansar y prepararse para otro día igual. Pero no sabía que aquella caminata se convertiría en la escena más humillante de su vida. El zumbido de una sirena cortó el aire. Una patrulla se detuvo bruscamente a pocos metros de ella. Amara se giró instintivamente, sin entender por qué la policía la había fijado como objetivo. Del coche descendió un hombre blanco de mediana edad, corpulento, con un uniforme perfectamente abotonado y una mirada cargada de arrogancia. Era el oficial Mark Thompson, conocido en el vecindario por su carácter duro y, sobre todo, por su trato desigual hacia las minorías. Para muchos, él era la representación viva de un sistema que todavía arrastraba prejuicios raciales profundamente arraigados. Con paso firme y un tono de voz autoritario, se dirigió a ella. «¡Hey, tú! ¿Qué haces aquí a estas horas? Enséñame tu identificación». La voz retumbó en la calle vacía. Amara parpadeó confundida. «Oficial, no he hecho nada, solo regreso a casa después de trabajar». Mark la miró de arriba abajo, deteniéndose con descaro en su color de piel y en sus ropas modestas. «Claro, siempre la misma historia. ¿Y esas bolsas, qué llevan dentro? ¿De dónde las sacaste? ¿Las robaste?» El corazón de Amara se aceleró. No era la primera vez que alguien la juzgaba por su apariencia, pero que lo hiciera un policía en medio de la calle delante de extraños la llenaba de indignación y tristeza. «Son compras para mi familia. Trabajo en el hospital de la calle Jefferson. Puede comprobarlo». Pero Mark no parecía dispuesto a escuchar. Con un gesto brusco, le arrebató la bolsa y comenzó a revolver su contenido. Sacó el pan, la leche, las medicinas y lo fue arrojando al suelo sin cuidado. Los pocos transeúntes que pasaban se detuvieron. Algunos miraban con incomodidad, otros con indiferencia. Nadie se atrevió a intervenir. El poder del uniforme parecía un muro imposible de escalar. ¿Medicinas o drogas disfrazadas de medicinas? Vaya, vaya, muy astuta, dijo Mark con tono burlón. Amara sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Sabía que llorar solo alimentaría la crueldad del oficial. En su mente comenzaron a cruzarse pensamientos contradictorios. Parte de ella quería gritar, defenderse, denunciar aquella injusticia. Pero otra parte, la más cautelosa, le decía que cualquier palabra de más podría volverse contra ella. «Respira, Amara, respira», se repetía a sí misma, intentando mantener la calma. Mark, mientras tanto, continuaba su espectáculo. Levantó una de las cajas de medicina y la mostró a los curiosos. «¿Ven esto? ¿Quién sabe qué contiene en realidad? No sería la primera vez que alguien como ella usa excusas para ocultar delitos». Un murmullo recorrió el pequeño grupo de personas que observaba. Algunos fruncieron el ceño, otros se limitaron a encogerse de hombros. La injusticia estaba frente a sus ojos, pero el miedo a enfrentarse a un policía los paralizaba. Amara dio un paso adelante con la voz temblorosa pero decidida. Eso es para mi madre enferma. No tengo nada que ocultar. Revise lo que quiera.
Encontrará que digo la verdad. El oficial soltó una carcajada. ¡Ja! ¡Qué conveniente! Todos tienen una excusa cuando los atrapamos, pero yo sé reconocer a los mentirosos. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, y susurró lo suficientemente alto para que los demás escucharan. La verdad es que gente como tú nunca será de fiar. Esas palabras, cargadas de desprecio racial, cayeron como un golpe invisible. Amara cerró los ojos un instante, intentando contener la rabia. Los segundos parecían eternos. La escena se había convertido en un espectáculo de humillación pública. Mark disfrutaba de su papel de verdugo, mientras Amara resistía en silencio, como tantas otras veces en su vida. Pero había algo diferente aquella noche, algo que ni el propio Mark sospechaba. Lo que él ignoraba era que la mujer a la que estaba humillando no era una desconocida cualquiera. Amara era la esposa de un hombre poderoso, un hombre que había asumido hacía apenas una semana como nuevo jefe de la policía de la ciudad. El destino estaba jugando una carta inesperada. Amara recogió del suelo las medicinas que Mark había tirado. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de indignación contenida. El oficial la observaba con satisfacción, creyendo que había dejado claro quién mandaba en esa calle. «Será mejor que no te vuelva a ver deambulando a estas horas», dijo con tono amenazante, como si la ciudad le perteneciera. Ella no respondió. Sabía que cualquier palabra podía empeorar las cosas, pero en su interior un fuego comenzaba a encenderse. Ese abuso no quedaría sin consecuencias. La patrulla se alejó finalmente, dejando tras de sí un silencio pesado. Los transeúntes que habían observado se dispersaron rápidamente, como si quisieran borrar de su memoria lo que habían presenciado. Amara, solo en medio de la calle, respiró profundamente y recogió sus compras. Caminó hacia su casa con paso lento, pero con la mirada fija en el horizonte. No le diría nada a nadie esa noche, no todavía. Pero el destino ya había decidido que esa humillación tendría un desenlace que nadie en la ciudad olvidaría, porque el hombre al que Mark Thompson llamaría pronto jefe no era otro que el esposo de Amara. Y cuando la verdad saliera a la luz, la arrogancia del oficial se desplomaría como un castillo de naipes. La noche después de la humillación, Amara llegó a casa agotada. Dejó las bolsas sobre la mesa, respiró hondo y se obligó a sonreír al ver a su madre, que descansaba en el sillón. No le contó nada. ¿Para qué preocuparla? Sabía que si lo hacía, la mujer enferma no podría dormir en paz. Se encerró en su habitación, se miró al espejo y por un instante las lágrimas brotaron con fuerza. No era solo el dolor de aquel momento, era el peso de una vida llena de silencios obligados, de injusticias que había aprendido a soportar con la frente en alto. Pero esa noche, algo había cambiado. El desprecio de aquel oficial había cruzado una línea invisible. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, un hombre repasaba documentos en su oficina recién estrenada. David Harris, afroamericano, había sido nombrado hacía pocos días como nuevo jefe de la policía. Conocido por su firmeza y su integridad, había aceptado el cargo con una misión clara: limpiar el cuerpo de abusos, corrupción y discriminación. Sabía que no sería fácil, que muchos oficiales lo verían como una amenaza, pero estaba preparado. Lo que nadie sabía era que su mayor inspiración estaba en casa. Su esposa, Amara. Ella había sido siempre la fuerza silenciosa que lo empujaba hacia adelante, la que lo animaba a no rendirse cuando la discriminación lo golpeaba incluso en su propia carrera. Amara y David habían decidido mantener su relación lejos del foco público. Querían proteger su intimidad y sobre todo evitar que ella fuera tratada de manera diferente por ser la esposa del jefe.
Por eso Amara nunca hablaba de su vida privada en el trabajo ni con sus vecinos. Era feliz con la sencillez, aunque eso significara cargar sola con momentos difíciles como el vivido con Mark. La mañana siguiente, en la comisaría, Mark Thompson entró con el mismo aire altivo de siempre. Era conocido por imponer su autoridad con gritos y amenazas, tanto a civiles como a compañeros más jóvenes. Su reputación estaba manchada por quejas de abuso, pero siempre encontraba la manera de salir ileso gracias a contactos internos. Uno de sus colegas se le acercó. ¿Supiste lo del nuevo jefe? Mark frunció el ceño. ¿Qué jefe? El que nombraron esta semana, un tal David Harris. Viene con fama de mano dura y de querer limpiar la casa. Mark soltó una risa sarcástica. Ya veremos cuánto le dura el entusiasmo. Todos llegan con promesas y terminan jugando el mismo juego. No podía imaginar que la vida le preparaba una sorpresa que lo dejaría de rodillas. Esa misma tarde, Amara volvió a cruzarse con el uniforme. No era Mark directamente, sino otros agentes que patrullaban su barrio. La saludaron con indiferencia, pero ella notó algo en sus miradas: sospecha. El rumor ya se había esparcido. Mark había contado la historia de la mujer negra que supuestamente actuaba de forma sospechosa con bolsas de compras. Lo relataba con tono burlón, como si se tratara de una anécdota graciosa. Seguro escondía algo, se lo vi en los ojos, decía a quien quisiera escucharlo. El veneno del rumor comenzaba a extenderse, pintando a Amara como alguien dudosa, cuando en realidad era la víctima. En casa, David notó el cansancio en los ojos de su esposa. «Amara, ¿estás bien? Te veo apagada». Ella dudó unos segundos, pero finalmente negó con la cabeza. «No quiero preocuparte. Estás empezando una nueva etapa y ya tienes bastante con los problemas de la comisaría». David le tomó las manos. «Sabes que no puedes cargar sola con todo. Dime qué pasó». Amara lo miró. Respiró hondo y entonces le contó todo. La patrulla, el oficial blanco, las palabras humillantes, la bolsa de medicinas arrojada al suelo. Los ojos de David se encendieron de furia. ¿Me estás diciendo que un oficial se atrevió a tratarte así? ¿Que te acusó de ladrona en plena calle? Amara asintió. Sí, pero no sabía quién soy yo. Para él, solo era otra mujer negra que podía pisotear. David se levantó de golpe. Caminó por la sala como un león enjaulado. Esto no puede quedar así. No se trata solo de ti, Amara. Se trata de todas las personas que pasan por lo mismo cada día y no tienen a nadie que las defienda. Ese hombre debe pagar por lo que hizo. Ella lo detuvo con suavidad. No actúes por ira. Hazlo por justicia. Que todo salga a la luz, pero de la manera correcta. David la miró con admiración. Incluso después de ser humillada, ella pensaba en la justicia, no en la venganza. Al día siguiente, en la comisaría, Mark fue llamado a la sala de reuniones. Los oficiales comentaban en murmullos que conocerían finalmente al nuevo jefe. Mark entró con paso seguro, convencido de que nada cambiaría demasiado. Pero cuando la puerta se abrió y apareció la figura imponente de David Harris, el murmullo se apagó. David avanzó con serenidad, saludando a todos con una mirada firme. Mark lo observó con cierto desprecio disfrazado de indiferencia. Para él, un hombre negro en la posición de jefe era un símbolo incómodo. Lo que Mark no sabía era que aquel hombre al que miraba con arrogancia era el esposo de la mujer que había humillado en la calle la noche anterior. Los días posteriores al encuentro en la calle se convirtieron en una pesadilla silenciosa para Amara. No había pasado ni una semana y ya podía sentir cómo los rumores sembrados por Mark Thompson empezaban a expandirse. En la tienda donde solía comprar, algunas personas la miraban con desconfianza. Una vecina incluso le preguntó con tono malicioso: ¿Es cierto que la policía te detuvo por robar? Amara sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
La vergüenza y la impotencia la acompañaban a todas partes, como si llevara un cartel invisible colgado del cuello. No era solo lo que había pasado aquella noche, ahora su dignidad estaba siendo erosionada poco a poco por las palabras venenosas del oficial. En la comisaría, Mark relataba la historia una y otra vez, adornándola con detalles inventados. La encontré nerviosa, con bolsas sospechosas. Estoy seguro de que escondía algo. Esa gente siempre anda en lo mismo. Decía con una seguridad que convencía a algunos y divertía a otros. Para él era un juego. No imaginaba que estaba cavando su propia tumba con cada palabra. Mientras tanto, David Harris, recién instalado como jefe de la policía, dedicaba largas horas a revisar expedientes. Quería saber con qué clase de hombres y mujeres trabajaba. Entre las carpetas encontró múltiples quejas por abuso de poder contra Mark Thompson. Sin embargo, todas habían quedado archivadas, sin consecuencias. David frunció el ceño. Conocía bien ese patrón. Un oficial con contactos que lo protegían, una cadena de silencios cómplices que permitían que la injusticia siguiera viva. Esto se acabó, murmuró para sí mismo. Pero lo que aún no sabía era que el caso más grave de todos estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Amara intentaba seguir con su rutina, pero cada salida a la calle era un desafío. Una tarde, después del trabajo, notó que una patrulla la seguía lentamente mientras caminaba. No era paranoia, eran 2 agentes que la observaban con descaro. Se sintió como una delincuente bajo vigilancia, aunque lo único que llevaba eran frutas y verduras para la cena. Al llegar a casa, se desplomó en el sofá. David, preocupado, la observó. «Amara, esto no puede seguir así. Dime qué está pasando exactamente». Ella dudó. No quería que él sospechara que los rumores ya corrían por toda la ciudad. «Nada nuevo, solo cansancio», respondió forzando una sonrisa. David no insistió, pero su instinto le decía que había algo más. Una tarde lluviosa, Amara salió del hospital más tarde de lo habitual. Caminaba deprisa, sujetando su paraguas, cuando de repente escuchó la voz inconfundible de Mark detrás de ella. «Vaya, vaya, si no es mi vieja conocida. ¿Otra vez con tus bolsitas misteriosas?» Amara se detuvo, helada. No quería enfrentarlo, pero él se acercó con paso lento, disfrutando del miedo que provocaba. «¿Sabes? He estado hablando mucho de ti. La gente ya empieza a conocer tu verdadera cara». Ella lo miró con firmeza, aunque por dentro temblaba. «No tengo nada que ocultar. Usted lo sabe». Mark soltó una carcajada. «Lo que sé es que personas como tú siempre esconden algo, y tarde o temprano, todos se enteran». El encuentro terminó cuando otros transeúntes aparecieron en la acera, y Mark decidió alejarse, pero la semilla del miedo había vuelto a plantarse en Amara. Aquella noche, mientras cenaban, David la observó en silencio. Notó que su esposa no dejaba de mirar el plato, ausente. «Amara, dime la verdad. ¿Tiene algo que ver contigo la investigación de rumores que estoy escuchando?» Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Rumores?» David asintió. «Sí, llegaron a mis oídos comentarios de que un oficial está hablando de una mujer sospechosa. Una mujer negra que fue detenida en la calle hace unos días. No me dieron nombre, pero algo en mí me dice que hay más de lo que parece». El corazón de Amara dio un vuelco. No podía seguir ocultándolo por mucho tiempo, pero aún no estaba lista para confesar que esa mujer era ella. En la comisaría, mientras tanto, David pidió una lista de oficiales con antecedentes de quejas. El nombre de Mark Thompson estaba entre los primeros. Decidió observarlo de cerca. Durante una ronda de supervisión, lo escuchó haciendo comentarios racistas delante de otros colegas.
La sangre le hirvió, pero mantuvo la calma. Sabía que necesitaba pruebas claras antes de actuar. Al día siguiente, el destino volvió a cruzar los caminos. Amara salió temprano para comprar medicinas. Y al doblar la esquina, se encontró nuevamente con Mark. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 2 oficiales más jóvenes, que reían de sus comentarios. «Miren quién está aquí, la famosa mujer de las bolsas sospechosas», dijo Mark con tono burlón. Los otros reían, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Amara sintió que las piernas le temblaban, pero no bajó la mirada. «Ya basta, no tiene derecho a seguir humillándome». Mark se acercó aún más, con una sonrisa torcida. «¿Derecho? Yo soy la ley aquí. Y mientras yo lleve este uniforme, tú no eres nadie». Las palabras fueron como un látigo, pero lo que Mark no sabía era que alguien más había visto la escena desde lejos. Un asistente de confianza del nuevo jefe, que casualmente pasaba por el lugar. Ese hombre reconoció a Amara y entendió al instante que la situación podía explotar de una forma que nadie imaginaba. El aire en la ciudad estaba cargado de un silencio extraño, como si algo estuviera a punto de estallar. Los días pasaban y el veneno de los rumores seguía extendiéndose, pero también crecía otra fuerza, invisible y silenciosa, la verdad que comenzaba a abrirse paso. Una tarde, en la oficina central, el asistente de confianza de David Harris pidió hablar con él en privado. Llevaba el rostro serio, casi nervioso. «Señor, necesito contarle algo que vi ayer en la calle». David dejó a un lado los documentos y lo miró fijamente. «Adelante». Se trata de la mujer de la que todos hablan, la de los rumores. Ayer presencié cómo el oficial Mark Thompson la acosaba delante de 2 compañeros más. La insultó, la llamó sospechosa, la trató como si fuera una criminal, cuando lo único que hacía era caminar con unas bolsas de compras. David apretó los puños sobre la mesa. «¿Estás seguro?» «Completamente. Lo vi con mis propios ojos. Y creo que la conozco». David se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Conoces a esa mujer?» El asistente dudó, pero finalmente respondió. «Sí, es su esposa». El corazón de David dio un vuelco. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. La imagen de Amara, silenciosa y cansada en los últimos días, cobró un sentido brutal. Todo encajaba. Los rumores, su tristeza, sus evasivas. Se levantó de golpe caminando de un lado a otro de la oficina. «¡Dios mío! Todo este tiempo ella cargó sola con esto. Y ese hombre se atrevió a humillarla en público». El asistente guardó silencio. Sabía que el jefe estaba conteniendo una tormenta. Finalmente, David respiró hondo y se serenó. «Gracias por decírmelo. Ahora entiendo todo. Pero no actuaré por ira. Necesito pruebas sólidas. Quiero que Mark caiga por sus propios errores, no solo por ser el hombre que insultó a mi esposa». Mientras tanto, Amara intentaba llevar su vida con normalidad. Aunque en su interior se debatía entre contarle todo a David o seguir soportando, había tomado la decisión de mantenerse en silencio un poco más. «Si hablo ahora, todos dirán que él me protege porque soy su esposa. Quiero que la verdad salga a la luz de forma que nadie pueda dudar». Pero la tensión la consumía. Cada vez que salía a la calle, temía encontrarse de nuevo con Mark. Cada comentario en el vecindario era como una espina clavada. Sin embargo, también comenzaba a ascendir una pequeña chispa de esperanza. Intuía que el tiempo de la justicia se acercaba. En la comisaría, Mark seguía actuando como si nada pudiera alcanzarlo. Su arrogancia crecía día a día. Durante una charla informal, se permitió incluso bromear delante de otros oficiales. «El nuevo jefe habla de respeto y de limpiar la casa, pero ya veremos cuánto tarda en cansarse. Aquí siempre ha sido igual y siempre lo será». Un silencio incómodo siguió a sus palabras.
Algunos compañeros ya empezaban a mirarlo con desconfianza. La presencia de Harris imponía respeto, y no todos estaban dispuestos a seguir cubriendo los excesos de Mark. David, por su parte, empezó a diseñar un plan. Sabía que si acusaba a Mark directamente, podría parecer un acto personal. Necesitaba que todo saliera a la luz de manera incontestable, que las pruebas hablaran por sí solas. Ordenó a su equipo más cercano que comenzara a recopilar testimonios de civiles que hubieran tenido problemas con Mark. Poco a poco, empezaron a llegar historias: detenciones arbitrarias, insultos raciales, abuso de autoridad. Era como abrir una caja de Pandora. Pero la pieza clave aún faltaba: el testimonio de Amara. Una noche, en casa, David se sentó junto a ella. La miró con ternura, pero también con una seriedad que le heló la sangre. Amara, ya sé la verdad. Ya sé quién es el oficial que te humilló. Ella lo miró con ojos abiertos, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Un testigo me lo confirmó. Fue Mark Thompson. Y no solo fue contigo, Amara. He descubierto que hay muchas más víctimas. Ese hombre ha usado el uniforme para destruir vidas. Amara bajó la mirada. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se derramaron. No quería que lo supieras. Tenía miedo de que pensaras que me aprovecho de tu posición. David tomó sus manos con firmeza. No digas eso. Tú no tienes nada de qué avergonzarte. El único que debe sentir vergüenza es él. En la comisaría, mientras tanto, Mark comenzaba a cometer errores cada vez más graves. En su afán de mantener la apariencia de autoridad, levantaba la voz innecesariamente, intimidaba a ciudadanos frente a testigos y dejaba rastros que antes cuidaba con astucia. Los compañeros empezaban a murmurar. Algunos ya no reían sus bromas. La seguridad que antes parecía blindarlo comenzaba a resquebrajarse. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando Amara, al salir del hospital, volvió a encontrarse con Mark. Esta vez no estaba sola. Varias personas aguardaban el autobús en la misma esquina. Mark la reconoció al instante y con su habitual desprecio se acercó. ¿Otra vez tú? ¿Todavía sigues merodeando por aquí? ¿O piensas que nadie se da cuenta de lo que escondes? Las personas alrededor observaron la escena con asombro. Algunas grabaron discretamente con sus teléfonos. Amara, cansada de tanto abuso, levantó la voz por primera vez. «¡Basta ya! No tiene derecho a seguir tratándome de esa manera». Los murmullos crecieron entre los testigos. Mark, furioso, intentó imponerse, pero las cámaras de los celulares lo hicieron vacilar por un instante. Ese instante sería fatal, porque al día siguiente, uno de esos videos llegaría directamente a manos del jefe Harris. Cuando lo vio, el corazón se le encogió. Ahí estaba su esposa, enfrentando sola la arrogancia de un hombre que representaba todo lo que él había jurado erradicar. La rabia se mezcló con la determinación. Ya no había duda. Ya no había marcha atrás. Era hora de que la verdad saliera a la luz. La mañana en la comisaría comenzó como cualquier otra, con oficiales entrando y saliendo, revisando informes, conversando en voz baja. Pero en el despacho principal, la atmósfera era distinta. David Harris se sentaba frente a una carpeta llena de testimonios, quejas archivadas y ahora, la pieza más importante, el video en el que Mark Thompson humillaba a su esposa en plena calle. David lo reprodujo varias veces. Cada vez que escuchaba la voz arrogante de Mark, sentía la sangre hervir. Pero no podía dejarse llevar. No bastaba con indignarse. Necesitaba una estrategia que hiciera imposible cualquier defensa del oficial. Llamó a su asistente de confianza. «Necesitamos montar una operación interna. Quiero a Mark bajo observación. Cada movimiento, cada palabra, cada abuso debe quedar registrado. Esta vez no habrá escapatoria». El asistente asintió con seriedad.
¿Quiere que involucremos a asuntos internos? Aún no. Primero reunamos pruebas sólidas. Cuando tengamos todo, ellos mismos no podrán ignorarlo. En casa, Amara seguía cargando con el peso de los rumores. Cada salida al supermercado era incómoda. La gente la miraba como si la conociera por las palabras de Mark y no por quien realmente era. Esa noche, David se sentó junto a ella. Amara, necesito pedirte algo difícil. Quiero que me ayudes a desenmascarar a ese hombre. Tu testimonio es clave, pero también tu valor. Ella lo miró con miedo en los ojos. ¿Quieres que me exponga de nuevo? ¿Que vuelva a enfrentarlo? David le tomó las manos. Sé que no es justo pedirte esto, pero si lo hacemos bien, no solo será justicia para ti, será justicia para muchos otros a los que él ha destruido en silencio. Amara respiró hondo. Una parte de ella quería dejar todo atrás, olvidar la humillación, pero otra parte, más fuerte, entendía que era hora de hablar. Lo haré, pero prométeme que no lo usarás como una venganza personal. Te lo prometo, esto será justicia, no venganza. Mientras tanto, Mark seguía en su mundo de arrogancia. Esa semana tuvo varios altercados con ciudadanos, un conductor multado injustamente, un joven detenido sin motivo. Pero esta vez, cada acción quedaba registrada discretamente. Otros oficiales, bajo órdenes de David, documentaban todo. Uno de ellos comentó entre dientes: «Está cavando su propia tumba y ni siquiera lo sabe». Los rumores sobre el nuevo jefe crecían. Algunos decían que Harris estaba preparando cambios radicales. Mark, al enterarse, se mostró desafiante. «Que intente lo que quiera. Yo tengo amigos en el sindicato. Nadie puede tocarme», decía con una sonrisa confiada. Pero su seguridad se desmoronaría muy pronto. Una tarde, David organizó una reunión general con todos los oficiales. Quería observar a Mark en un entorno controlado. Durante la sesión, habló sobre la importancia del respeto, la igualdad y el fin de los abusos de poder. Este cuerpo no tolerará más actos de discriminación ni de violencia injustificada. Quien no pueda cumplir con estos principios no tiene lugar aquí, declaró con voz firme. Todos aplaudieron, excepto Mark, que rodó los ojos con desdén. David lo notó y lo apuntó mentalmente. Esa misma noche, Amara caminaba por el vecindario con paso firme. Llevaba consigo una grabadora pequeña, oculta en su bolso. Era parte del plan, provocar que Mark la enfrentara de nuevo, pero esta vez con pruebas irrefutables. Como era de esperarse, la patrulla de Mark apareció. El oficial bajó del coche con la misma prepotencia de siempre. «Otra vez tú. Parece que no aprendes. ¿Qué escondes esta vez?» Amara tragó saliva, pero respondió con calma. «No escondo nada. Estoy cansada de que me acose». Mark rió en su cara. «¿Acosarte? Yo solo cumplo con mi deber. Pero claro, para gente como tú, la ley siempre es un estorbo». Cada palabra quedaba grabada en la pequeña máquina escondida. Al día siguiente, Amara entregó la grabadora a David. Él escuchó la conversación con el rostro endurecido. Era la confirmación de lo que ya sabía. Mark no solo era un abusador, era un hombre convencido de su impunidad. «Con esto y el video es suficiente para abrir un proceso formal», dijo David. Pero no estaba satisfecho todavía. Quería que Mark se desenmascarara completamente delante de testigos, para que nadie pudiera defenderlo. El momento llegó antes de lo esperado. En una patrulla rutinaria, Mark detuvo a un joven afroamericano sin motivo alguno. Lo insultó y lo empujó contra la pared mientras varios transeúntes observaban. Lo que no sabía es que entre los testigos se encontraban 2 miembros de asuntos internos, enviados secretamente por David. Cuando intentó justificar la detención, los oficiales encubiertos tomaron nota de cada palabra. La trampa se había cerrado. Esa noche, David recibió el informe preliminar. Se recostó en su sillón,
exhausto, pero determinado. Ya casi está Amara. Pronto todo saldrá a la luz. Ella lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si intenta vengarse? David negó con la cabeza. Ya no podrá. Lo tenemos acorralado. En la comisaría, Mark aún sonreía. No sospechaba nada. Caminaba con el pecho inflado, convencido de que seguía intocable. Pero los muros que había levantado con arrogancia estaban a punto de derrumbarse sobre él. Y el golpe sería público, demoledor, imposible de ignorar. La mañana amaneció gris, cargada de nubes pesadas, como si la ciudad misma presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. En la sede central de la policía, el ambiente era tenso. David Harris había convocado a una reunión extraordinaria con todos los oficiales de alto rango. Nadie sabía exactamente el motivo, pero los rumores corrían de pasillo en pasillo. Mark Thompson llegó con su habitual arrogancia. Se acomodó el uniforme, se miró en el reflejo de una ventana y sonrió con suficiencia. Para él, nada podía amenazarlo. Caminó hasta la sala de juntas, saludando con un gesto de cabeza a sus colegas, como si fuera él quien dirigiera el lugar. Dentro de la sala, David esperaba sentado en la cabecera de la mesa. Su mirada era firme. Sus manos reposaban sobre un dossier grueso. Cuando todos tomaron asiento, el silencio se hizo absoluto. He convocado esta reunión porque hay asuntos graves que deben ser tratados de inmediato, comenzó con voz grave. Mark entrelazó los brazos, sonriendo con desdén. ¿Asuntos graves? Espero que no nos haga perder el tiempo con discursos. Algunos oficiales lo miraron incómodos. La insolencia era evidente, pero él no parecía darse cuenta. David abrió el dossier y sacó un documento. Durante las últimas semanas hemos recibido múltiples testimonios sobre abusos de poder cometidos por uno de nuestros propios oficiales. Estas denuncias no son nuevas, pero han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Hoy se presentarán pruebas contundentes. Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Mark arqueó una ceja. Todavía confiado. ¿Y quién es el supuesto oficial? David lo miró fijamente. ¿Tú, Mark? El silencio fue inmediato. Todos los ojos se posaron en él. Mark soltó una carcajada. «¡Ja, ja! ¿Yo? Vamos, jefe. Debe ser una broma. Llevo años sirviendo en este cuerpo. Siempre he hecho mi trabajo. Esto es ridículo». David levantó la mano, y un asistente encendió la pantalla grande al fondo de la sala. Comenzó a reproducirse el video grabado por un ciudadano. Mark insultando a Amara en plena calle, su voz arrogante resonando con claridad. Las imágenes hablaban por sí solas. El rostro de algunos oficiales se tensó. Otros bajaron la mirada avergonzados. Mark palideció, pero aún intentó mantener la compostura. «Eso no prueba nada. Solo hacía mi trabajo». David no respondió. Señaló a su asistente, que entonces colocó sobre la mesa una grabadora. Al reproducirse, la voz de Mark llenó la sala. «Yo soy la ley aquí. Mientras lleve este uniforme, tú no eres nadie». La frase cruda y brutal cayó como un mazazo en el ambiente. Mark tragó saliva, pero aún buscó excusas. «Eso está sacado de contexto. Quieren hacerme quedar mal». David se puso de pie. ¿Sacado de contexto? ¿También lo están los testimonios de los ciudadanos que fuiste capaz de intimidar sin motivo? ¿También lo están los reportes de tus compañeros que confirman tus insultos y tus abusos? La voz del jefe resonaba en la sala como un trueno. «No, Mark, aquí no hay contexto que valga. Aquí hay un patrón de conducta que te define. Arrogancia, discriminación y abuso de poder». En ese momento, la puerta se abrió. Todos giraron la cabeza. Amara entró lentamente, con paso sereno, pero con los ojos brillantes de determinación. El murmullo fue inmediato.
Algunos la reconocieron de los rumores. Otros entendieron al instante quién era en realidad. David se acercó a ella y la presentó. Quiero que todos conozcan a la mujer que fue humillada injustamente por este oficial. Ella no es una sospechosa. Ella no es una delincuente. Ella es una ciudadana respetable. Y además, es mi esposa. El impacto fue devastador. El silencio se volvió aún más denso, como si faltara el aire. Mark se quedó helado. Su rostro se desfiguró, oscilando entre la incredulidad y el miedo. ¿Su esposa? ¡No puede ser! David lo miró con una mezcla de rabia contenida y firmeza. Sí, Mark, mi esposa. La mujer a la que arrojaste sus medicinas al suelo, a la que insultaste en público, a la que llamaste nadie. ¿Y sabes qué es lo más grave? No lo hiciste porque no supieras quién era. Lo hiciste porque para ti, cualquiera que no encaje en tu prejuicio, es nadie. Amara levantó la voz, con dignidad. Yo callé porque no quería que pensaran que me aprovecho de la posición de mi esposo. Pero ya basta. No solo me insultaste a mí, insultaste a cada persona que alguna vez trataste con desprecio. Y hoy, todos lo saben. Los oficiales se removieron en sus sillas. Algunos asintieron, otros apretaron los labios. El clima era insoportable. Mark, acorralado, golpeó la mesa con un puño. Esto es una trampa. Usted solo quiere deshacerse de mí. Todo esto está manipulado. David se inclinó hacia él, con la mirada de acero. ¿Manipulado? ¿También fue manipulado lo que grabaron los ciudadanos? ¿También lo fueron tus propias palabras en esta grabadora? No, Mark. La única trampa aquí es la que tú mismo cavaste con tu arrogancia. Los murmullos crecieron. Algunos oficiales ya no ocultaban su rechazo hacia él. El hombre que había intimidado a tantos estaba completamente expuesto. David levantó la voz una última vez. Este cuerpo no puede tener entre sus filas a alguien que usa el uniforme como arma contra los inocentes. Mark Thompson, desde este momento queda suspendido de tus funciones y el proceso disciplinario y penal en tu contra comienza hoy. La respiración de Mark se volvió agitada. Su seguridad se desmoronaba ante todos. Y en ese instante, frente a la mirada atónita de sus compañeros, comprendió que su reinado de impunidad había llegado a su fin. La suspensión inmediata de Mark Thompson fue solo el primer golpe. Lo que vendría después sería aún más devastador. En cuestión de horas, la noticia comenzó a circular dentro y fuera de la comisaría. Los rumores de siempre ahora se transformaban en hechos comprobados. Había videos, grabaciones y testimonios. El nombre de Mark, que antes se mencionaba con miedo o con respeto fingido, ahora era sinónima de vergüenza. El lunes siguiente se convocó una audiencia disciplinaria. Todos los oficiales estaban citados, junto con representantes de asuntos internos y miembros de la prensa local. La sala estaba abarrotada. Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos podían presenciar cómo la justicia alcanzaba a alguien que parecía intocable. Mark entró con el rostro tenso, pero todavía intentaba mantener la fachada de seguridad. Se sentó en la mesa central con los ojos clavados en el suelo. A su alrededor, los murmullos eran ensordecedores. David Harris, como jefe del cuerpo, presidía la sesión. No hablaba como esposo de Amara, sino como autoridad máxima de la institución. Hoy estamos aquí para escuchar y presentar pruebas de conducta inaceptable dentro de nuestras filas. El uniforme no es un escudo para la impunidad. El uniforme es un compromiso con la justicia y el respeto. Su voz resonó en la sala, arrancando aplausos del público presente. Comenzaron a presentarse los testimonios. Un joven afroamericano contó cómo Mark lo había detenido sin motivo y lo había golpeado. Una mujer mayor relató entre llantos cómo fue insultada durante un control de tráfico. Cada historia era una herida abierta que ahora, finalmente, encontraba espacio para ser escuchada. Mark apretaba los dientes, sudaba, pero no se atrevía a levantar la voz. Cada palabra lo hundía más. Entonces llegó el turno de Amara. Se levantó de su asiento y caminó hacia el estrado. La sala se silenció de inmediato. Con voz firme,
Relató todo. La primera humillación en la calle, las veces que la siguieron con la patrulla, los insultos de Mark, el momento en que arrojó sus medicinas al suelo. No fui la única. Yo tuve la suerte de que la verdad saliera a la luz, pero pienso en todos los que no tienen voz, en los que callaron por miedo. A ellos también les debía estas palabras. Los aplausos estallaron en la sala. Algunos oficiales se pusieron de pie en señal de respeto. Mark no soportó más. Se levantó bruscamente y señaló a Amara. «Este es un montaje. Ella sola habla así porque es la esposa del jefe. Todo esto es una conspiración contra mí». La tormenta había pasado, pero la ciudad aún hablaba del caso. Durante semanas, el nombre de Mark Thompson ocupó titulares, programas de radio y conversaciones en los cafés. Ya no era el oficial temido, ahora era el ejemplo de cómo la soberbia y el abuso conducen a la caída más humillante. Amara, en cambio, se convirtió en un símbolo silencioso. No buscaba fama ni reconocimiento, pero la gente la reconocía en la calle y le ofrecía palabras de aliento. Gracias por su valentía. Usted nos enseñó a no callar. Perdón por haber creído en los rumores. Ella respondía con humildad. No hice nada extraordinario, solo resistí, pero ustedes deben recordar que nunca se debe humillar a nadie, porque todos merecemos respeto. En la comisaría, la atmósfera también cambió. Oficiales que antes habían callado empezaron a levantar la voz contra las injusticias. El ejemplo de Amara y la firmeza de David dejaron claro que los tiempos de impunidad habían terminado. Durante una reunión, David declaró con firmeza: «El uniforme no es un privilegio, es una responsabilidad. No somos dueños de la ley, somos sus servidores. Quien olvide esto no tendrá lugar aquí». Los oficiales lo escucharon en silencio, conscientes de que algo nuevo nacía en esa institución. Amara volvió a su rutina en el hospital. Allí también fue recibida con respeto renovado. Sus compañeros, que alguna vez habían escuchado rumores maliciosos, ahora la miraban con admiración. Para los pacientes, se convirtió en la enfermera que no solo curaba con medicinas, sino con dignidad y ejemplo. Una tarde, una joven paciente le tomó la mano y le dijo: «Quiero ser como usted cuando crezca, alguien fuerte, que no se deja humillar». Amara sonrió, conmovida. La verdadera fuerza no está en gritar ni en imponerse. Está en mantener la dignidad incluso cuando otros intentan quitártela. David y Amara compartieron momentos de calma en su hogar. Una noche, mientras cenaban, él le dijo: «Nunca imaginé que este trabajo me pondría frente a algo tan personal. Pero gracias a ti, aprendí que la justicia empieza en lo más cercano, en defender a quienes amamos y a quienes no tienen voz». Ella lo miró con ternura. «Y yo aprendí que callar demasiado tiempo puede hacer cómplice. A veces es necesario hablar, aunque dé miedo». Brindaron con sus copas de agua, celebrando no la victoria sobre Mark, sino la victoria sobre el miedo. Mark, por su parte, desapareció de la vida pública. Nadie volvió a verlo con uniforme. Algunos decían que se había mudado, otros que vivía aislado, consumido por la vergüenza. Su nombre quedó como advertencia en las conversaciones de la ciudad: «No seas un Mark Thompson». La historia de Amara y David quedó grabada como un cuento moderno, contado en voz baja en escuelas, en casas y en reuniones. Había una vez un policía blanco que humilló a una mujer negra, pensando que nadie la defendería. No sabía que esa mujer era la esposa de su propio jefe. La verdad salió a la luz, y el arrogante terminó humillado, mientras la dignidad se alzó como la verdadera vencedora. El último plano nos muestra a Amara caminando por la calle, con la cabeza en alto. Ya no carga con el peso de los rumores, sino con la serenidad de quien venció la injusticia. Los niños la saludan, los vecinos la respetan, y ella responde con una sonrisa humilde. Una voz en off resume la moraleja: nunca juzgues a las personas por su apariencia, su color de piel o su condición. El poder mal usado siempre acaba en ruina. El respeto, en cambio, engrandece incluso a los más humildes.
Recuerda, quien humilla, tarde o temprano será humillado. Quien resiste con dignidad, tarde o temprano será honrado.